Iglesia Semilla somos, y estamos en redes sociales, ahí para que nos sigan y nos pongan me gusta. Hartos me gusta, pónganos me gusta. Si no cuesta nada, un me gusta, pon me gusta. Yo lo pongo, Luchito. ¿Sí? Ah, buena, Sí. buena. Estamos hablando de la felicidad y vamos a hablar de la felicidad parte 2. Y el primer versículo que vamos a buscar es Proverbios 16:20. Proverbios 16:20. Si alguien me lo encuentra, Yo, se lo agradezco. ¿Ya? Proverbio 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y es, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. El entendido hallará el bien, y el que confía en Jehová, el que confía en el Señor, será bienaventurado. La palabra bienaventurado, que aparece muchas veces en la Biblia, en algunas versiones dice dichoso, feliz, significa plenamente feliz. Bienaventurado es bendecido, plenamente feliz. Y la Biblia habla de esta felicidad como aquellos que buscan y confían en el Señor. Y estábamos hablando de la felicidad hace un par de semanas y nos basamos en Mateo capítulo 5 versículos del 3 al 12. Esta felicidad plena, que en la palabra griega es macarios, macarios, dichosos, alegres, afortunados, que abarca todas las áreas del ser humano, ¿ya? Y más que alegre, es pleno, llenos, satisfechos, algo duradero, no algo que se termina. Y tiene que ver con lo interior del ser humano. Cuando buscamos al Señor de verdad, esta dicha o esta plenitud que viene desde dentro del corazón. Así que vamos a leer ahí Mateo capítulo 5, lo vamos a leer entre todos. Vamos a leer las bienaventuranzas. Ya vimos algunas, pero vamos a continuar con las siguientes. Mateo capítulo 5 dice así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces Jesús aquí plantea, él se sienta, ¿cierto?, como el rey prometido, y plantea las características de los seguidores de él y la consecuencia de estas características. Primero, vamos a ser felices y segundo, vamos a tener un galardón. Entonces dice, y que vimos la semana pasada, dichosos los pobres de espíritu. ¿Alguien me recuerda lo que dijimos de los pobres de espíritu? ¿Alguien Los que, recuerda los que qué son tienen los pobres? necesidad de Dios, ¿Ya? Bien, bien. Son los que dependen del Espíritu de Dios, los que están carentes del Señor, los que se sienten que necesitan de Dios, que están en bancarrota espiritual. Esa desesperación por buscar al Señor. Y la promesa de ellos, de estos pobres, me gusta un poco porque no habla las cosas que son clásicas de la religión tradicional. Porque cuando habla de los pobres, no es de los pobres económicos. Cuando habla de los hambrientos, no habla de los hambrientos de hambre. De los sedientos, no habla de los sedientos de sed. Está hablando de los que requieren del Señor, los que requieren de sus promesas, de su palabra, de su Espíritu Santo. Salmos 42:1 y Lucas 18:13. Alguien que me lea Salmos 42:1 y otro Lucas 18:13. salmos, ¿cuánto? 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
¿Se fijan que esta pobreza, esta carencia, tiene que ver con este desear, como el agua cuando tenemos sed, las cosas de Dios? Lucas 18:13. Hoy Luis, ¿Ya? más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba, ese, ¿no es cierto? Sí. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se acuerdan de esta parábola? El fariseo y el publicano. El fariseo decía, no, gracias Señor por no ser como este publicano. Gracias Señor porque yo voy, cierto, a la sinagoga, ofrendo, diezmo, cumplo con tu ley. Y este publicano, estando lejos, porque se sentía lejos, ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio, o sea, pidiéndole al Señor gracia, misericordia. ¿Quién es el que salió justificado, dijo Jesús? ¿El fariseo o el publicano? Los dos, El según dice primero, pero es una figura. Bueno, sí, el publicano. publicano. Dichosos los que lloran, y aquí no es llanto, ya no es que usted llora, sino que son los afligidos, los que están dolidos. Dichosos los que, o bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La felicidad viene por esta aflicción, pero es una aflicción que reconoce su posición delante de Dios. Reconoce que estamos lejos de Dios, que hemos ofendido a Dios. Admitimos que no estamos a su altura, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que Dios está, cierto, está en el cielo, nosotros en la tierra. Y cada vez que fallamos, nos afligimos. Esos son los bienaventurados. ¿Y cuál es su recompensa? Que Dios mismo los va a consolar. Mateo 26:75 y Salmos 147:3. ¿Ya? Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Amén. Cuando el corazón se rompe. El quebrantamiento tiene que ver con eso que... Por eso los hermanos dicen, quebrántame, Señor, quebrántame. Es póneme a cuenta. Hazme reconocer mi debilidad, mi humanidad. El quebrantamiento tiene que ver con doblegar el orgullo y reconocer que Dios está por sobre todo. Cuando nosotros nos quebrantamos, cuando nosotros entendemos que delante de Dios somos pecadores, Él venda nuestras heridas, Él nos sana. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y Mateo 26:75. Lolita, tenéis que ayudarme, Lolita. Hermana María también, la Biblia, hermana Margarita, con Biblia en mano esta cosa. Amén. Amén. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Se acuerdan de la actitud de Pedro? ¿Cómo era la actitud de Pedro cuando dice, Señor, aunque todos te negaren, aunque todos se escandalizaren, yo no me escandalizaré. Si es necesario dar la vida por ti, ahí está el orgullo, el arrebato. ¿Y qué le pasa ahora cuando niega a Jesús? Llora amargamente, se quebranta, se quebranta. En 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos con Él, entonces también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Finalmente nosotros que queremos ser como Jesús, vamos a pasar por estas aflicciones, pero lo importante es que vamos a recibir el consuelo. Este también lo vimos hace 2 semanas, dichosos o bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? ¿Alguien quiere decir quiénes son los mansos? No los mensos, los mansos. Que algunos siempre a los mansos le dicen menso, no sé por qué. Y no es lo mismo. Los que tienen dominio propio, control. Exacto, gracias Miguel. Los no violentos, los que tienen dominio propio, los que tienen paciencia, los que tienen templanza, los que ponen sus emociones en equilibrio.
sumisos, entregados a la voluntad de Dios. Son los que pudiendo, ¿cierto?, hacer algo no lo hacen porque saben, ¿cierto?, que su vida depende del Señor. Proverbios 15:1. ¿Qué pasa cuando alguien se enoja con nosotros o mete el dedo en la llaga? ¿Qué hacemos? Cuando alguien nos reta o nos dice algo que es cierto, pero nosotros no queremos reconocer. ¿Qué pasa con Lo nosotros? leo. ¿Ya? Proverbios Prover- 15:1. Proverbios 15:1, hermana María. Ya. Dice, la suave respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Sí, es, po, la palabra enojada, cuando usted se enoja y habla así, enojado, hace que el Ya, otro se enoje más, po. Pero la palabra blanda aplaca la ira. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en una situación complicada, donde están metiendo ahí el dedo en la llaga y uno le dan ganas de reventar, ahí uno tiene que entender que tiene que actuar con suavidad. ¿Por qué? Porque si no va a generar un conflicto más grande del que hay. Por eso dice, claro. bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, los mansos. Eh, Mire, 2 Corintios 6:10 dice, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Porque nosotros tenemos que vivir así, como no teniendo nada, pero tenemos todo, porque tenemos a Cristo. Por lo tanto, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿En qué me puede perjudicar si mi vida depende de Dios? Entonces, ahí están los felices, los mansos. Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Bien, y estos son los que vamos a ver más en detalle. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire, la promesa es que vamos a ser saciados. ¿Es usted justo? ¿Somos justos nosotros? ¿Tratamos a los demás con justicia? ¿Somos correctos? So- No siempre. y aquí son felices los justos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire, Salmo 67:4 y Génesis 18:25. ¿Quién me ayuda? Salmo 67:4 y Génesis 18:25. Salmos Vamos a dice, 66. léalo nomás, 67:4 léalo nomás, y léalo Génesis nomás. 18:25. Ya. El Salmo 67, ¿cuánto era, pastor? Salmo 67:4. 4, ya. Alégrense y gócense las naciones, porque, perdón. Juzgarás. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con iniquidad y No, equidad, pas- equidad, con iniquidad, equidad, iniquidad, sí. equidad, Y con E, con equidad, sí, equidad. equidad, y pastorearás las naciones de la tierra. Amén. El Señor es el juez, Dios es el juez, y Él es justo. Por lo tanto, cuando haga justicia, va a ser equitativo. Dios no se va a cargar ni para un lado ni para otro. Dios es justo, y así nosotros también tenemos que ser justos. Génesis 18:25. Yo, pastor, Ya, hermana Margarita. lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impio y que seas el justo tratado como el impio. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Así es. Es Abraham hablando con Dios y preguntándole, ¿acaso el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Acaso vas a pagar al impío con mal y al justo y justicia al impío? No, nunca tal hagas. Cada uno va a cosechar lo que merece, ¿cierto? Porque sembramos, cosechamos lo que sembramos. Y Dios va a hacer justicia. Por eso Él quiere que nosotros tengamos esa hambre de justicia y sed. No es hambre de comida, es
Esta hambre de que Dios haga justicia. Y Dios ya hizo justicia en la cruz. Y lo que estamos esperando hoy día es su venida. Y es el culmine del juicio de Dios. Dichosos los misericordiosos, los que son compasivos, los que no cobran venganza. Ellos alcanzarán misericordia. Lamentaciones 3 22 23. ¿Quién me ayuda? Lamentaciones 3 22 23. El libro de Lamentaciones. Leo, Luchito. Sí, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. así es. Felices los que hacen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y quién es misericordioso con nosotros? Dios es misericordioso con nosotros. Dice, porque por eso no hemos sido consumidos, porque Dios es misericordioso con nosotros. Cada mañana, grande es su fidelidad. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. También hablaba de dichosos los de limpio corazón. El corazón para los judíos tiene que ver con los pensamientos, con las palabras, con las acciones. Porque ellos verán a Dios. Los que son pacificadores, que ya lo vimos también, los que se ponen al medio, los que buscan la paz, no la pelea, los que buscan la paz. Esa paz que solo el Señor nos da. Ahora, no es posible alcanzar esta dicha sin el Espíritu Santo. No es posible alcanzar esta dicha sin el Señor. Una persona que no busca a Dios es muy difícil que alcance esta felicidad. Dichosos los perseguidos, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estas características son contraculturales, porque muchas de estas características, los mansos, los pobres de espíritu, los que lloran, los misericordiosos, no son bien mirados. Generalmente son despreciados, porque el mundo no los valora. Pero lo que el mundo no valora es lo que Dios valora. El tema de la felicidad es que la gente lo pone como un objetivo. Y la felicidad no puede ser un objetivo, es una forma de vida, es estar bajo el alero del Señor, bajo su cobertura. El problema es que los que más buscan ser felices nunca encuentran la felicidad, porque esto tiene que ver con el Señor, que viene desde dentro de nosotros. Cuando lo aceptamos y Él viene a vivir con nosotros, el Señor empieza a transformar nuestra vida. Vamos a entrar en más detalle. Mateo 6:33. Hambre y sed de justicia. Y mi pregunta al tiro, ¿qué es justicia? ¿Mi justicia? Cuando yo quiero que se haga justicia, ¿mi justicia? ¿Qué justicia? ¿Qué justicia buscamos? ¿De qué justicia tenemos que tener hambre? Mateo 6:33. ¿Seis ¿Lo cuánto? leo? 6:33. ¿Qué dice Más Mateo? buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿De qué justicia está hablando esta hambre y sed de justicia? ¿Qué justicia hay que buscar? La justicia de Dios. La justicia que ya fue, que se entregó en la cruz. Ahí Dios hizo justicia a la humanidad. Fuimos hallados culpables y a través de Cristo hoy día somos hallados inocentes. El Señor en la cruz nos declaró inocentes, no siendo inocentes, porque Dios nos ve a través de Cristo. Entonces, esta hambre de justicia es ese deseo de vivir una vida diferente, de acuerdo a la justicia divina. El problema es que las personas no buscan justicia, buscan venganza. Generalmente, cuando alguien dice, no, quiero que se haga justicia, mentira. Lo que está buscando es venganza, desquitarse. ¿Qué dice Isaías 64:6? Isaías 64:6.
64. 6. Ya es, un poquito. 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Se fijan? Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Lo que nosotros a veces llamamos justo, porque es clásico que nosotros peleamos justicia, una justicia que es muy relacionada a nuestros sentimientos. No, es injusto. Y la pregunta es, ¿y para Dios es justo o injusto? Es la justicia de Dios la que hay que buscar. Y esa hambre y sed es una sed de Dios. Dios es el juez de toda la tierra y ya lo leímos. Él es el juez. Entonces, ¿quién es el que va a hacer justicia? Tenemos que confiar en su justicia. Si usted se siente dañado por algo, obviamente nosotros igual aquí en la tierra, ¿cierto? Hay juzgado y uno va a pedir, ¿cierto?, que se haga justicia. Pero la justicia real no existe aquí en la tierra. La justicia real tiene que ver con Dios. Y eso no quita que nosotros no tengamos que hacer demanda y esas cosas. Hay que hacerlas cuando corresponde, pero tenemos que confiar que finalmente todo va a depender de Dios. Y Él es el juez justo. Em, y Él juzga con equidad. Él es justo. Él es equilibrado, no se va a pasar. Isaías 45:21 dice, proclamad y hacerlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, ningún otro fuera de mí. Es nuestro Dios único, justo, nuestro Dios Salvador. Alégrense, gócense las naciones, porque jugarás a los pueblos con equidad, pastorearás las naciones de la tierra. Y estos hambrientos y sedientos de justicia, seremos saciados. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios hace justicia. ¿Se acuerdan cuando acusaron a Daniel de orar? Cuando la ley decía que no se podía orar y lo echaron a los leones, Dios le hizo justicia. Cuando los amigos de Daniel no quisieron inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor y lo echaron al horno de fuego, Dios les hizo justicia. Porque Dios es justo. Y asimismo Dios, uno tiene que confiar en su justicia. Los misericordiosos. Y aquí hay varias lecciones que Jesús entregó de la misericordia. Jesús habló mucho de la misericordia. Eh, es la compasión en acción. Es ese deseo de no tomar venganza y más aún, ser generoso con alguien que no se lo merece. Que no se lo merece. Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, dice. Salmo 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande. Mire, justo lo que yo dije, grande misericordia y verdad. Lucas 15:20, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este está hablando del padre del hijo pródigo, el que se había gastado todo, el que no merecía nada, pero se arrepintió. ¿Qué hizo su padre? Su padre podría haber estado como el hermano, enojado porque se gastó todo, porque le pidió, ¿cierto?, los bienes antes de tiempo. Pero cuando su papá lo ve, entiende que él está arrepentido y dice que su corazón fue movido a misericordia. Y eso es lo que Dios tiene, misericordia de nosotros. ¿Queremos alcanzar misericordia? Debemos ser misericordiosos. Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta es la parábola que contó Jesús del buen samaritano. Ese hombre judío que cayó en el camino, que lo asaltaron, le pegaron, y pasó al sacerdote, pasó al levita, lo vieron y se hicieron a un lado. Pero el samaritano, el que era enemigo del pueblo, el que no, el odiado del pueblo, dice que se detuvo y fue movido a misericordia. ¿Por qué fue movido a misericordia? Porque finalmente los judíos odiaban a los samaritanos. Entonces,
¿Qué tenía que hacer un samaritano con un judío? Por último, pasar de largo, pero este samaritano no pasó de largo. Por eso dicen que Jesús es nuestro buen samaritano, porque Él cuando nos vio nunca pasó de largo. A pesar de que no merecíamos nada, Él nos dio todo. Jesús les pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y Él le dijo, el que usó de misericordia. Entonces dice, vayan y hagan lo mismo. Hay otra parábola ahí de los deudores, ¿se acuerdan? De esos que debían. Había uno que debía como 11 años de sueldo y el rey le perdona la deuda. Pero este sale delante del rey porque le pidió que lo perdonara y cuando encuentra a uno que le debía algunos denarios, que el denario es un salario de un día, lo acogotó y le dijo que le tenía que pagar. Cuando el rey se enteró, lo mandó a buscar y, y le preguntó por qué, si él había sido misericordioso con él, porque él no fue misericordioso también con los demás. Y así Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos, tal como Él nos muestra su misericordia. Segunda de Samuel 22:26. ¿Quién me ayuda? Segunda de Samuel 22:26 y Santiago 2:13. 22, ¿cuánto? 26. Segunda de Samuel 22:26 y Ya, dice, Santiago 2:13. ¿Ya? con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para el hombre íntegro. Íntegro. Misericordioso con el misericordioso. Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. El que es misericordioso va a alcanzar misericordia. ¿Y Santiago 2:13? Yo, pastor, Ya. porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí está hablando de Amén. parte de Dios, que Dios va a juzgar a los que no usan misericordia. Va a ser igual con nosotros, porque la misericordia es un regalo de Dios, es voluntaria. Entonces, si alguien no hace misericordia, Dios le va a aplicar el juicio nomás. Juicio se hará, ¿cierto? Sin misericordia, con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, sí, porque la misericordia es como que nos deja pasar una. Mateo 7:12, todo lo que quieran que hagan los hombres con ustedes, así hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas, la regla de oro. Tenemos que ser misericordiosos para alcanzar misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así es, este es David, que se equivocó muchas veces, pecó muchas veces, pero cada vez que pecaba se arrepentía y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Limpia mi corazón, lávame, más y más de mi maldad, decía. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Limpio de corazón no está hablando de la limpieza física, está hablando de una pureza interior, que tiene que ver no con la experiencia externa. El problema de nuestro corazón es que nos engaña y a veces somos de doble ánimo. Que decimos que queremos hacer lo correcto, pero hacemos lo incorrecto. Santiago 4:8. ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Amén. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así es, doble ánimo, los que son bipolares. Un día sí, otro día no. Acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Imagínense ver a Dios de cara a cara. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Para ver a Dios hay que tener corazón limpio. Moisés, en el libro de Hebreo 11:27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
En la fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dios sabe lo que pensamos. Yo les dije que el corazón tiene que ver con las palabras, con los pensamientos. En Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Por eso le corregí a la hermana María yo, porque la iniquidad es lo malo, la equidad es lo justo y la iniquidad es lo inigual. Entonces, ¿hasta cuándo pensaremos mal? Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dios sabe lo que pensamos y Dios quiere que pensemos mejor. En esto pensad, en lo que es justo, en lo puro, en lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensemos. Para cambiar nuestra forma de pensar tenemos que leer la Biblia, tenemos que grabar la palabra en nuestro corazón. Sí, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. A veces, si queremos saber cómo está nuestro corazón, tenemos que ver qué palabras están saliendo de nuestra boca. Y con eso nos vamos a dar cuenta qué hay en nuestro corazón. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Las acciones también tienen que ver con el corazón, lo que hacemos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque también un árbol bueno no puede dar malos frutos, ¿cierto? Y finalmente es nuestro corazón el que determina nuestros frutos, nuestras acciones. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestro corazón tiene que ver con nuestra esencia, con lo que nosotros somos. ¿Se acuerdan cuando Dios fue a buscar rey a través de Samuel? Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que está delante del hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios nos conoce. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que somos. Entonces debemos lavar y cuidar nuestro corazón. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón? Entregándole nuestro corazón al Señor, leyendo su palabra, examinando su palabra, escudriñando su palabra. Examíname, oh Dios, le dijo David a Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida depende de nuestro corazón. Voy a saltarme este porque este lo vimos y este es el último. Bienaventurados los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ustedes han sentido alguna vez que son perseguidos o que son discriminados por ser cristianos o rechazados o alguien se ha burlado de ustedes alguna vez? ¿Alguien ha A mí una vez experimentado me eso pasó una vez? que, perdón Miguelito o Lola, sí, me pasó una vez que me insultaron al frente aquí de mi cuadra, pero sinceramente no sentí nada, no me molestó, no me dio rabia, más bien pena por la persona. Pero yo a mí no me afectó en lo más mínimo, pero sí sentí pena por la otra persona que me insultaba porque yo iba a la iglesia y me gritaba canuta tal por cual y cuestiones así de la nada, de la nada. Y sí me pasó, pero solamente esa vez. Nunca más Pero yo me he sentido ni perseguida ni maltratada, nunca más, nunca más. Y le doy gracias a Dios por eso, sí. Sí, Eso dije. porque la felicidad y la bendición eh, dice bienaventurado soy cuando por mi causa, no por causa de mi pecado, por la causa del Señor nos persigan, nos digan toda clase mal contra nosotros, mintiendo. A veces cuando nos atacan y dicen, tú soy ladrón, no me pagaste la deuda, y es cierto, ¿sí o no? Gozado y alegrado porque vuestro galardón es grande, en el cielo el galardón es un premio, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. La verdad es que los verdaderos cristianos sí son perseguidos y son rechazados. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sepan
que a mí me aborreció primero, antes que a ustedes. A Esteban lo apedrearon y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó una gran voz y dijo, Señor, no le tomes cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los primeros cristianos fueron martirizados, rechazados por ser fieles a Cristo. Hermanos míos, no les extrañe si el mundo les aborrece. ¿Y sabe por qué a veces no somos perseguidos? Porque nos parecemos al mundo. Porque finalmente la sociedad odia lo que es diferente, pero soporta lo que es igual. A veces nosotros somos iguales, por eso a lo mejor no experimentamos mucha persecución. Pero cuando el día que Tito, comencemos a hacer la voluntad de Dios, ustedes se van a dar cuenta que viene la adversidad. Gloria. sí, es verdad lo que dices tú. Lo que pasa es que uno a veces no lo considera una persecución, pero yo estaba haciendo un trabajo una vez a la semana con una persona medio pariente y a mí me gustan las cosas correctas. Y yo veía ahí cosas que no eran correctas y yo las decía y eso molestó. Exacto, exacto. Molestó y yo finalmente empecé a tener problemas porque pues yo decía las cosas, esto no me parece, esto no es justo, esto no es correcto y finalmente decidí no ir más porque me están haciendo la guerra, porque lo que es injusto es injusto. Y Así claro, es. si eso es persecución, aunque yo no lo veía así, Exacto, en realidad, ¿ah? exacto, exacto. Ya, mira, Finalmente lo es por la entendí, ahora lo causa, entendí. es por su causa. Dice, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nosotros también vamos a sufrir. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, por su causa. Hechos 1:8, se lo saben todos, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires. Ese me seréis testigo es mártir en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos motiva a seguir a Jesús hasta la muerte. No ruego, dijo Jesús en su oración, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta bienaventuranza de los perseguidos es cuando hablan contra nosotros mintiendo. Ojalá que sea así y no sea porque dicen la verdad. Y vamos a sufrir acoso, discriminación, burla. Estas cosas les he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Conclusión. Mateo 5:12 dice, gócense, alégrense, porque vuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. La verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación correcta con Dios y con los demás. Las bienaventuranzas tienen que ver con lo que somos, nuestra esencia. Soy, soy misericordioso, soy pacificador. La verdadera felicidad viene por cumplir el propósito de Dios, y solo Dios puede llenar y saciar nuestra vida. El Sermón del Monte presenta el carácter de un creyente maduro. Es nuestro objetivo, nuestra meta, ser como Jesús, mansos, humildes. Que el Señor les bendiga. ¿Alguien quiere decir algo antes de cerrar la lección de hoy? La Lolita iba a decir algo, la Lolita o el Carolita. Miguel. La Lolita o el Miguel, Ah, uno de la los dos. Lola, la Lola. Ah, ya. No, ya pasamos. ¿Qué Ah, pero pasó? cuente, Pero cuente igual, cuenta, bueno, pues, sea así, por cuente Lola. igual. No, cuando entré al Evangelio, tenía una tía que me gritaba de esquina a esquina, hermana Lola, hermanita, me gritaba y se burlaba de mí. Mm. Pero no importa. Dios hace las cosas y ahí está mi familia para Cristo ahora. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Todo bien? ¿Aprendieron algo hoy día? ¿Aprendimos algo? Nadie Mucho aprendió nada. aprendimos, sí, mucho, mucho, mucho. Uno piensa que, o sea, es triste a veces cuando alguien dice, ah, no, yo ese tema ya me lo sé. No, la No. palabra del Señor siempre va a ser novedosa para nosotros y yo siempre aprendo. Así que gracias porque es un llamado de atención para mi corazón, un llamado de atención. Así que gracias, muchas Amén. gracias. Podemos saber la palabra, pero nos queda practicarla. Y ahí tenemos que bajarla. Y eso nos cuesta. Así que el Señor les bendiga.